Siempre me gustó escribir, por eso agradezco infinitamente poder haber encontrado esta pequeña libreta en este improvisado escondite. Deseo enormemente que esto, lo último de mí, sea encontrado por quien sea, ese es mi único propósito ahora. Que lo pueda encontrar alguien, nada más que eso. Hola, nunca se me pasó en ningún momento por la cabeza lo difícil que podría ser escribir un último mensaje, sabiendo que moriré muy pronto, pero bueno, la muerte es lo más natural que existe, ¿no? Podría decirse que sí, todos nacimos para morir a fin de cuentas, es la ley más antigua quiero suponer, imposible de romper. Pero esto no aplica cuando lo que está a punto de matarte, es sin duda lo más antinatural que podría llegar a existir, y que ni siquiera los más valientes del mundo podrían enfrentar por más que presuman de hacerlo. Es curiosa la manera en que el ser humano se autodestruye cada vez más, pero es aún más sorprendente que haya llegado al punto de ser él mismo quien termine por crear a su propio depredador. Bien, no queda mucho, así que tendré que comenzar de una vez por todas. Pues ahora, en este preciso momento, estoy a punto de revelar algo por lo que me hubieran mandado a matar hace algunos días por el solo hecho de mencionarlo a alguien no autorizado, pero no me importa ya, pues ese mismo secreto es el que pronto acabará por dar fin a mi vomitiva vida. Por favor, te pido que no pares de leer, por más que creas que esto que relataré es falso, te juro que no es así. Hay cosas ocultas que no son necesariamente de lo que se llamaría un origen paranormal, cosas ocultas que ciertas personas ocultas en las sombras no quieren que sepas, y si sigues leyendo conocerás una de ellas, pero no solo es eso, sino que posiblemente se trate del peor error que la ciencia haya cometido, desde la bomba atómica. Te sorprenderás, te asustarás o simple y sencillamente no me creerás y lo tomarás como un relato de terror de los del montón que pudo gustarte o no. Te digo algo curioso. Me sorprende la manera en que pueden llegar a esconder estos secretos al resto del planeta, es impresionante, es verdad, lo que de verdad es sorprendente, es que la gente no se lo crea por estarse tratando de convencer de que lo que ven es lo que hay. Mi nombre sí siempre será secreto, pero en este testamento refirámonos a mí como Pavel. Soy de una pequeña ciudad de Rusia. Y sobre todo soy científico, específicamente un científico que actualmente trabaja para una organización de la cual no puedo mencionar el nombre, y aunque esto ya no importa, quiero que así permanezca por razones personales. Él, Anthony, no tardará mucho en encontrarme, pero antes de desaparecer para siempre, quiero dejar esto, lo vuelvo a repetir. Si hubiese algo más que pudiera hacer, si hubiera algo que me diera posibilidades de salir de esto con vida, no dudaría en hacerlo. No confíen en quienes les afirman que lo siguiente no es nada más que ciencia ficción. Entré a trabajar a la edad de 25 años como profesor de una pequeña universidad en mi ciudad, pues bien, tenía un diplomado en medicina que me fue de mucha utilidad. Mi vida era prácticamente lo que se denomina como normal, exceptuando que siempre fui un niño muy listo. Sacaba muy buenas calificaciones y por esa razón me gradué antes que mis demás compañeros. Por diferentes razones me terminaron despidiendo de ese trabajo, que la verdad nunca fue lo mío, ya que siendo honesto, soy poco paciente, y al parecer a los alumnos y hasta a los padres no les parecían mis métodos. Claro, piden que les cambien de maestro por reprobar, me gustaría ver si son capaces de exigir que les cambien un paciente por no saber operarlo cuando ya estén graduados y con empleo. Pero no me quiero salir mucho del tema, ya que debo apurarme a escribir lo que pasó y la posible causa de mi muerte. Era 19 de febrero del 2010. Otro día más en ese horrible y poco espacioso departamento. Las cosas no iban bien, pues no encontraba ninguna especie de trabajo estable en todo ese tiempo, el cual abarcó cerca de 6 meses. Depresión, esa horrible sensación llegó a atacarme varias noches antes de poder pegar los ojos. Al parecer mis suficientes conocimientos en medicina y lo mucho que sabía tanto de mecánica como química, no me servían para nada en el mundo real. A este paso, ser un diseñador gráfico sonaba mucho más prometedor. Sin rodeos, uno de los principales pensamientos que daban vueltas y vueltas en mi cabeza al pasar de los infinitos días, era el de terminar con todo. El suicidio.
En esos momentos pensaba que era una salida, pero una salida cobarde a fin de cuentas. Sin embargo, prefería dejar de existir antes que volver con mis padres a esa maldita casa llena de discusión. Me negaba rotundamente a ello. Por algo decidí irme de su lado hace bastante tiempo y cuidarme por mí mismo. Los días pasaban y ese sentimiento se hacía cada vez más fuerte. No había amigos para pasar el rato, no había nada que me pudiera hacer salir a tomar aire, para nada. Solamente ese sentimiento en mi pecho que cada vez más me decía que simplemente terminara con todo de una vez y para siempre. Después de todo, ¿quién podría llegar a extrañarme? Absolutamente nadie. Tuve que dejar a mi última pareja, pues tal parecía que mis estudios eran más importantes que ella misma. Sigo pensando lo mismo. No había nada ni nadie que me detuviera, así que ¿por qué no? Simplemente un disparo y ¡pum! De un momento a otro todo acabaría por la eternidad, pues obviamente yo era de ciencia, la vida eterna después de la muerte era de las cosas más disparatadas que la gente se había inventado. Recuerdo que esa misma tarde estaba preparado, había logrado conseguir un arma con un contacto, me había salido muy cara, pero ¿qué más daba? Iba a morir de todas formas, el dinero simplemente ya no valía absolutamente nada para mí, pero entonces, como una pequeña broma del ficticio destino, tuvo que llegar eso. Una pequeña nota se deslizó por debajo de mi puerta, seguida por 2 golpes a esta. Quedé desconcertado, así que con el arma en mi mano caminé hacia la misteriosa hoja de papel, la levanté del suelo y me dispuse a leerla. Los gritos están más cerca, se está acercando, hay ruidos de alarmas que muy apenas me dejan concentrarme en escribir, tengo que apresurarme. Otra oportunidad, básicamente eso es lo que era. Era una carta que me ofrecía un empleo en un laboratorio. El sueldo que allí me indicaban era prácticamente de otro mundo, incluso llegué a pensar que alguien me estaba haciendo una broma de mal gusto, pero para nada era así. Omitiré los detalles por el poco tiempo que dispongo, solamente les diré que me dieron una dirección a la que debía ir. Al estar allí varias personas vinieron por mí y me hicieron subir a una camioneta de color negro. Sé que puede sonar algo apresurado, pero es que básicamente así fue como pasó. Por Dios, estuve a punto de suicidarme, poco me importaba lo que me pasara en ese entonces. Un anciano al que llamaremos Yerik, me dio la bienvenida en aquel extraño lugar. Palabras como ultra secreto, privado, organización, fueron las primeras que pude escuchar al llegar a mi nuevo hogar. Mi nuevo trabajo, en donde según la nota, habilidades como las mías podían ser apreciadas. Hasta ahora todo va bien, ¿no? Pues bueno, al parecer así comienzan las pesadillas. En donde me designaron, en donde ahora trabajaba, era un laboratorio que aunque suene horrible, hacíamos experimentos con humanos. Sí lo sé, no estoy orgulloso de muchas cosas que hice, pero eso ya no importa en este momento. Allí, en esa casa de los horrores para los que no eran científicos, realizábamos experimentos con los sujetos de prueba, desde mejorar la inteligencia o la fuerza del mismo, si llegaban a salir bien se aprobaba para ser usados en soldados. Si viste la película del 2012 Capitán América, era algo parecido al ficticio suero del supersoldado lo que queríamos lograr. El problema era que muchos de los sujetos de prueba, o mejor dicho todos, no sobrevivían, ninguno de ellos, hasta el punto de que ya nadie quisiera ofrecerse, lo que provocó que mis superiores comenzaran a cuestionarse de qué lugar llegarían a sacar más. Prisiones, asilos mentales. Instalaciones como esas fueron las que se les ocurrieron para reemplazar a los sujetos de prueba. Personas a las cuales a nadie le importaran, así se referían a todos ellos. Yo no quería fijarme mucho en eso, después de todo me pagaban bien, así que no debía quejarme y solamente debía dejarme llevar por la corriente, ver cómo morían esas personas que para nada eran inocentes. Después de 4 años ya era de un nivel respetable en aquel laboratorio secreto. Muy pocas veces se nos dejaba salir a la superficie, pero para alguien de mi nivel se convirtió en algo como ir a la tienda de la esquina.
Esos 4 años parecieron haber pasado en vano, pues no hubo ningún resultado de alguien que haya sobrevivido a esos inhumanos experimentos. Las prisiones y asilos comenzaban a cuestionar el uso que le dábamos a sus desperdicios, haciendo que estos escasearan cada vez más. Incluso escuché decir a uno de mis superiores que si esto seguía así, o cancelarían el proyecto, lo cual les quitaría mucho dinero, o comenzarían a usar a los científicos menos importantes de aquí sin siquiera avisarles. La verdad, eso me heló la sangre como nunca antes. No entendía por qué, pues siempre fui muy apático con mis compañeros, aparte no podían hacerle eso a alguien de mi nivel. ¿De qué me preocupaba entonces? Supongo que no podía creer que tomaran esas medidas, que para mal no ocurrieron. Algunos días después se nos citó a una junta para ver algunas cosas. Creía que harían el anuncio sobre usar a los científicos. La verdad, eso hubiera sido mucho mejor de lo que hicieron finalmente, cuando ya todos estábamos allí, sentados alrededor de la mesa metálica color gris. No pude evitar sentirme un tanto nervioso, pues tal parecía que yo era el único no autorizado que sabía bien acerca de sus retorcidos planes. No duraron mucho mis nervios, pues palabras como "el proyecto sigue en pie" salían de la boca de quien estaba frente a nosotros. Poco después de unas palabras a las cuales no puse atención, unos sujetos entraron por la puerta a un lado mío. Traían consigo una camilla y en esa camilla estaba un sujeto al que el nombre de extraño le quedaba pequeño. Era muy pálido, con grandes ojos bordeados de negro con un pequeño resplandor rojo saliendo de estos. Una larga cabellera negra. Una máscara de las que les ponen a los presos para que no muerdan. Un uniforme extraño de color café, con una placa de policía en el pecho. Ese tipo, o más bien, esa cosa, me daba un poco de miedo apenas lo miraba. Su nombre es Anthony, lo presentó quien lo trajo en la camilla. ¿Y qué es?, pregunté un tanto curioso. Obviamente a cualquiera le daría curiosidad el origen de aquel extraño ser. Lo encontramos en un pueblo cercano, relató. En ese sitio fueron reportados algunos casos de desapariciones de niños y algunos animales. Después de meses de investigación dieron con esta criatura. Tragó algo de saliva. Esta cosa resistía las balas según los oficiales que le atraparon, por lo tanto, creo que será un buen sujeto de pruebas aún sin conocer su dudosa procedencia, y si no, no habrá más opción que abortar el proyecto. La verdad, no sabía qué pensar acerca de tal descabellada autorización para usar esa cosa en los experimentos, sin siquiera saber de dónde procedía tan extraño espécimen. Era totalmente desconocida para mí y podría jurar que de igual forma para ellos, pero traté de hacer que no me importara y solo cumplir mi trabajo. Sin lugar a dudas era algún producto de mutación o degeneración, nada de otro mundo. Al día siguiente, al llegar al laboratorio, con una taza de café en mano, pues honestamente esa noche me costó mucho conciliar el sueño, vi a esa cosa en la sala de pruebas. Estaba sin la camisa puesta y pude notar que parecía tener escamas por todo el torso y terminaban en sus muñecas, antes de llegar a sus manos. 2 de los científicos le inyectaban jeringas y sacaban un líquido rojo de él. No parecía sangre, ya que este era más un rojo brillante. No quise ponerle más atención a ese fenómeno, y fui con uno de mis superiores que me había mandado a llamar. Llegué al cuarto donde se encontraba, él me dijo que yo tenía que inyectarle ciertas cosas y hacerle pruebas al recién llegado. La verdad, me puse algo nervioso, no quería establecer ningún contacto físico con Anthony, pero debía hacerlo. Siempre que ellos dicen algo, es definitivo, así que sin protestar me dirigí a la sala de pruebas, tomé la jeringa y la sustancia. Esa sustancia que ha matado a tantas personas, y la mayoría de las veces fui yo quien la puso. Técnicamente yo había sido el verdugo de todas aquellas personas, entonces ¿por qué esa vez se sentía tan diferente? Sonará disparatado viniendo de mí, pero me sentí como aquel romano que pinchó a Jesucristo con una lanza. Caminé algo tembloroso hasta llegar a donde estaba atado aquel monstruo. Él miraba al techo y no se movía. Uno podría jurar que estaba muerto, no había signos de respiración. Sus grandes y redondos ojos, junto con esas pupilas rojas, me provocaban un profundo temor. Mientras preparaba la sustancia, no sé qué pasó por mi cabeza, pero me dio por hablarle. Quizás fue para perder el miedo.
Solo dolerá un rato, le dije tratando de calmarlo, mientras más dócil mejor. Después pasó algo que no esperaba para nada, tanto que me entró un escalofrío en cuanto me respondió. No importa, ya sufrí cosas muy dolorosas. Su voz, por Dios. Su voz era de las cosas más escalofriantes que hubiera escuchado antes, era como oír hablar a un cadáver. El sentimiento que me provocó fue el mismo que le daría a un forense si el cadáver que revisa le hablara. ¿De veras? Dudé con una voz temblorosa. No quería mostrarme miedoso. Sí, afirmó lentamente, ¿puedo preguntar una cosa? Adelante, asentí, mi curiosidad iba a matarme. Pregunta. Este interesante experimento, ¿qué efecto tendrá en mí? Oh, pues verás, aumentará tu resistencia, tu fuerza, velocidad, e incluso te hará inmune al dolor. No me importaba decirle, después de todo al final no era más que un conejillo de indias más. Pero ¿y si hacen eso en mí, no temen que me escape y los mate a todos? Entonces se movió, su mirada, esas pupilas rojas, estaban dirigidas a mí. Mira, esas ventanas de ahí son prácticamente irrompibles, además que las paredes son de acero y contando a la cantidad excesiva de guardias, no creo que siquiera deberías pensarlo. Solté una corta risa, me causaba pavor la criatura, pero no quería verme débil. Ya veo, ¿y para qué me usarán? Guerras, cosas por el estilo, no lo sé y no me importa. Oh, interesante. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta. Era lo justo. Adelante. ¿Qué eres tú? Soy un estudiante de secundaria, dijo sin más. Lo sé. ¿Qué reacción debería tener cualquier persona al escuchar esa respuesta de una abominación como aquella? No supe si reírme o aterrarme. Vamos, yo te respondí bien, le insistí. De acuerdo, accedió, verás, yo tenía un amigo, él tenía problemas, cuando traté de ayudarlo, él me convirtió en esta cosa, volvió su vista al techo. Mi cerebro se derrite cada vez más, las emociones se van perdiendo. ¿Cómo? Un trato con el demonio. Pero si esas cosas no son reales, solté una corta risa solo por el hecho de que mencionara algo absurdo desde el punto de vista escéptico. Créeme, pronto tú las verás con tus propios ojos. Como digas. Revisé el latir de su corazón, pero nada. Simplemente no se escuchó algo ni medianamente normal, el sonido que salía de su pecho era comparable al de poner muchos gusanos en un plato y empezar a machacarlos. Hice una anotación. Mis manos temblaban. Después de eso metí la sustancia en la jeringa y se la inyecté. Él hizo una mueca de dolor, seguida de unos cuantos quejidos, que finalmente terminaron en gritos. Anthony gritaba muy alto, más de lo que un ser humano podía. Simplemente salí de la sala y continué con mi trabajo. Unas horas más tarde, después de que se me hubiera pasado el miedo hacia esa cosa, fui a ver cómo había salido el experimento. Los gestos de emoción y sorpresa me hicieron saber que algo bueno había pasado. Anthony había sobrevivido, mis compañeros celebraban, y yo me les uní. Finalmente lo habíamos logrado, después de tantos intentos por fin alguien sobrevivió, una alegría extraña me llenó el pecho, una sensación que probablemente no sentía desde niño. En eso me senté para ver cómo lo probaban, pues aunque haya sobrevivido, la prueba final era ver si las cosas puestas en él hicieron su efecto. Habían soltado a Anthony dentro de una cámara de contención ya con su ropa puesta. El monstruo miraba todo el sitio girando su cabeza, como si estuviese buscando una manera de salir. Después una puerta frente a este se abrió, dejando salir un toro. Vaya decisión la de usar a ese animal. El toro rápidamente corrió hacia él. Anthony no se movía, no reaccionaba de ninguna manera ante el animal corriendo a su dirección, y de una embestida lo atravesó con sus cuernos y lo puso contra la pared. Anthony seguía sin moverse, su cabeza estaba gacha y se dejaba mover al igual que un muñeco de trapo por el animal. En ese momento pensé, ¿todo esto, para nada? ¿Murió? Mis compañeros quedaron en silencio viendo todo su trabajo irse a la basura. Iban a ordenar que se daran al toro, pero un ligero movimiento en la mano del sujeto capturó nuestra completa atención. Anthony se movió, con su mano tomó al animal de la cabeza, y se la arrancó de un tirón.
La sangre chorreó gran parte del vidrio por donde le mirábamos con gestos que estaban entre la emoción y el horror. También dejó su uniforme color café lleno del líquido carmesí del animal. Después procedió a quitarse la máscara. Su boca era de las cosas más asquerosas que había visto en toda mi vida. Era redonda, con muchos colmillos alrededor. También babeaba un líquido verde que al caer al suelo soltaba humo. Él tomó la cabeza y la devoró de un solo bocado. Todos estábamos sorprendidos, no sabía si de buena o mala manera. Seden lo ordenó uno de los científicos, entonces un gas verde comenzó a salir dentro del cuarto. Anthony cayó desmayado, unos tipos con trajes especiales entraron y lo encerraron nuevamente en su celda. Vaya, esa cosa sí que era peligrosa, esperaba por favor no tener que volver a estar cerca. Literalmente acabábamos de crear a un monstruo. Acabábamos de crear a nuestro asesino. Pasaron 2 días en los que no supe nada más de Anthony, hasta que me dijeron que ocupaban mi presencia en la sala de pruebas. Fui de mala gana y vi a Anthony atado sobre una mesa metálica. Al lado de él se encontraba un estuche que contenía lo que parecían ser gusanos. Era muy asqueroso solo verlos. También noté un artefacto extraño bajo la mesa. Había otro igual encima, 1 metro arriba de Anthony. Cuando pregunté para qué me llamaban, me dijeron que era para que le sacara más muestras. Me confundí, ya que había más personas que podían hacerlo. Reclamé y me dijeron que los que lo estaban haciendo anteriormente comenzaron a sentir náuseas y estaban en cuarentena. Después solo me dieron un traje especial y me hicieron entrar. En ese momento mi único deseo era no acabar como aquel toro. Cuando entré tomé algunas jeringas y artefactos de abducción, casi se me caían por el temblor de manos. Cuando me acerqué a Anthony y le tomé una muestra de sangre, él habló de nuevo con una voz muy seca. Ya no me duele. Sí, recuerda que te dije que no sentirías dolor. Eso es bueno, así cuando salga, será menos probable que me atrapen. Ya te dije que es imposible que huyas. Claro, pero, ¿qué tal si me liberan? Nadie en su sano juicio de aquí haría eso. La verdad es que mi tono era cortante. En mí no yacía ningún deseo por seguirle hablando. Para mí no era más que un jodido monstruo sin mente, todo lo que decía era basura para mis oídos. Después le tomé algunas muestras de sangre, pero esta ahora era verde oscuro, y juraría que vi unos muy pequeños gusanos nadando en ella. Seguido le corté varios pedazos de piel. Me sorprendió que al momento de quitárselos, el ente se regenerara casi al instante. Ese suero sí que era efectivo. Seguí haciendo unas cuantas pruebas aproximadamente por 2 horas, haciendo nada más que escribir y anotar en la computadora varias observaciones, pero la verdad me estaba aburriendo, así que contra todo pensamiento racional volví a preguntarle cosas desde mi silla sin voltear a mirarle. ¿Qué edad tienes? Esa pregunta pareciera ser tonta, pero fue la primera que se me vino a la mente. No estoy seguro, 15, 16, 18, no recuerdo. No pude evitar girarme sobre mi silla para luego mirarle a los ojos con un gesto de sorpresa. Pero si tú todavía eres un niño. No, perdí esos pensamientos hace mucho. De acuerdo, volví a girarme sin salir todavía de mi estupefacción. Ya casi termino. ¿Esa cosa realmente decía la verdad en ese entonces? A día de hoy no sé la respuesta y creo que de hecho jamás la sabré. Oye, ¿qué son estas cosas que están debajo y encima de mí? La verdad no lo sé. Un momento, ¿cómo sabes que también hay una debajo? La vi cuando me trajeron. Está bien, yo ya terminé aquí. Después de decir eso salí de la habitación y me quité el traje. Caí en cuenta de que él estaba mintiendo. No había manera de que la hubiese visto, ya que se supone que él estaba sedado cuando lo pusieron sobre esa mesa. Estaba seguro que esa cosa estaba escondiendo algo. Se lo dije a uno de mis compañeros y solo me respondió que era mi culpa por hablar con esa cosa, que de seguro estaba tratando de desquiciarme, pero yo no pensé lo mismo. Algo estaba mal con él. Era inteligente, quizás más que nosotros. Al día siguiente, me dirigí a la sala de pruebas. Estaba dispuesto a decirle a mis superiores que esa cosa tramaba algo, pero ya era tarde, pues vi que estaban haciendo otra prueba en él. Los objetos que estaban debajo de él y encima, se estaban encendiendo.
Le pregunté a un compañero qué era lo que estaban haciendo. Esta cosa resistió muy bien la última prueba, explicó, así que aumentaremos la potencia, suspiró mientras sonreía de una manera imprudente. Lo único que pude hacer fue sentarme a ver qué pasaba, pues tal vez y si solo andaba paranoico. Era imposible que aquella cosa tuviera una inteligencia mayor a la de un preescolar. Sino por qué demonios fue capturado de una manera tan sencilla. En eso, otro compañero jaló una palanca y la habitación se llenó de un gas verde, seguido presionó un botón y los objetos lanzaron una luz verde brillante. Anthony, parecía una fiesta de Año Nuevo. Las luces comenzaron a apagarse y encenderse y se escuchaba un grito demasiado fuerte por parte de Anthony, parecía que de verdad estaba sufriendo, su piel empezó a achicharrarse, luego que escuché mejor me di cuenta de que no gritaba, el sonido era expulsado por su cuerpo y era parecido al que emiten las langostas cuando se les sirve. Casi vomito por el espectáculo. Después de eso, todo se calmó. Anthony parecía estar paralizado, unos sujetos entraron con trajes especiales a la habitación y lo llevaron de nuevo a su jaula, ahora no sabía qué esperar, si ya era peligroso, ahora que le aumentaron el efecto, temía que esa cosa escapara, tenía que eliminarla de alguna forma, era un gran peligro tenerlo vivo, sin embargo, temí que no me hicieran caso, e incluso que me despidieran, no sabía qué hacer. Era increíble que alguien que trató de suicidarse volviera a temer por su vida. Pasó un mes, no volví a hablar con él, o de él, en ese tiempo, hasta que me tocó ir a dejarle comida. Entré algo nervioso ya con mi traje puesto, y como me lo esperaba, al abrir la jaula y verlo allí atado, comenzó a hablarme. «Hola, ¿cómo te va?». Soltó, lo curioso era que su tono era un tanto sarcástico, se notaba aún con esa voz macabra. «Escucha, no tengo ánimos de hablar, solo te dejaré esta comida y listo». Vaya, qué amargado. Eras el único con el que compartía palabras aquí, pero ya no importa, después de todo, pronto veré otra vez el mundo exterior. Claro, como digas, monstruo, estarás aquí el resto de tu vida. Eso tendría sentido, pero no quiero estar aquí toda la eternidad, ¿eternidad? Olvida que dije eso, hizo algo que nunca vi en él. Río. Estas emociones no tardan en irse, las usaré antes de que pase lo que va a pasar. Bien, yo ya me voy. Hoy harán otra prueba en ti, prepárate. ¿Te preguntas por qué me pudieron atrapar? Sentí que la sangre se me congelaba. Había logrado capturar mi atención y a la vez hacer que no quisiera verlo nunca más. Su voz junto con esas palabras le hubiesen sacado un infarto a cualquiera, era como si acabara de leer mis pensamientos. Algo imposible. No le respondí y seguí caminando. Eso es porque fui yo quien se dejó atrapar, Pavel. Después de eso me dirigí a la salida de su pequeña prisión, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que me dejó todavía más helado. ¿Sabes? Yo ni siquiera requiero comer, los que comen son los parásitos que hay en mí, dijo con un tono burlesco. Después de unas horas me dirigí a la sala de experimentos para ver cómo iba todo. Anthony estaba atado en otra mesa, pero esta vez había un gran aparato apuntándole, parecía un láser sacado de una película de ciencia ficción. A mí no me dijeron nada sobre eso, no sabía qué otras cosas le iban a hacer, solo me senté a observar cómo hacían a esa cosa más mortífera. Un tipo accionó una palanca y el rayo comenzó a cargar. Nivel 1 activado. Seguí observando, un rayo muy delgado comenzó a salir y atravesar el pecho de Anthony, él no se quejaba, pues claro, él ya no podía sentir dolor. Nivel 2 activado. El rayo aumentó de tamaño y Anthony se agitaba como gallina sin cabeza. Nivel 3 activado. Eso fue lo último que escuché antes de la explosión, desperté entre varios escombros, la cabeza me dolía horrible. Vi que por suerte, la sala donde estaba Anthony estaba aún cerrada, y ninguno de mis compañeros parecía haber perdido la vida. Me preguntaba por qué hicieron eso sin haberlo probado antes. Mis demás compañeros se despertaron, nadie salió herido, pero mi alivio se fue cuando pude ver a Anthony parado frente al vidrio que nos separaba. Su máscara se había roto, y su boca era peor de como la recordaba.
Era al estilo depredador, se abría en 4 partes que se alargaban a izquierda y derecha, pero con unas largas lenguas que salían de ella, parecían tentáculos. Estaba sin camisa y tenía aún más escamas que le cubrían completamente, exceptuando su cara. De sus dedos salían garras negras que entraron de inmediato, como si controlara qué tan largas quería que fueran. Era más alto, unos 2 metros. Oh, pero lo peor eran esas cosas delgadas que salían de su espalda, eran como una especie de tentáculos, pero sin ventosas y más delgados, con una punta negra al final de cada uno, más bien eran látigos orgánicos. Esa cosa ya era un monstruo al 100%, pero cuando estuve a punto de irme a mi habitación y hacer como que no vi nada, pasó algo extraño, 2 de los científicos comenzaron a actuar raro. Caminaban tambaleándose y sus ojos eran completamente negros. Ambos se acercaron a la puerta e intentaron abrirla, pero varios de los tipos de seguridad los detuvieron. En ese momento me di cuenta de algo, así que ya dejé de estar callado y alcé la voz. Ellos son los que entraron con Anthony hace un mes y se enfermaron. De ahí, todos llegamos a la teoría de que Anthony los había infectado o algo por el estilo. También nos dimos cuenta de que ellos fueron los que aprobaron este último experimento. Si era Anthony quien los controlaba, ¿por qué hizo que hicieran esto? Lamentablemente lo descubrimos en ese instante. Comenzó como un pequeño golpeteo, pero poco a poco se escuchaba más fuerte. Vimos la sala de pruebas y no podíamos creer lo que veíamos. Anthony estaba dando de puñetazos al gran panel de vidrio a prueba de balas y ya le había causado varias grietas. Todos entraron en pánico, menos yo que me quedé paralizado. Si no fuera porque alguien me empujó no habría reaccionado. Salí corriendo a lo máximo que mis piernas me permitían, pero muchas puertas no abrían, ni siquiera al pasar mi identificación por ellas. ¿Acaso ellos no fueron las últimas personas a las que había infectado? ¿Era que acaso había infectado a los encargados de seguridad? Finalmente el infierno se desató en todo el laboratorio. Anthony rompió el panel y de inmediato con sus látigos orgánicos, mató a 5 guardias que le disparaban, se los inyectó en el cuello y murieron al instante. Esa toxina que de sus látigos y boca emanaba, debía ser muy fuerte. De pronto con su mano tomó a uno de mis superiores y con las lenguas de su boca, enredó su cabeza. Sus gritos de horror eran lo más espeluznante que había llegado a escuchar, pero no duraron mucho, pues Anthony se la arrancó sin vacilar, seguido la devoró. No quería morir, había tantas cosas que quería hacer ahora, no como hace 4 años. Él se fue a una habitación al lado de la sala de pruebas y tomó uno de los trajes color café, también se puso la placa de policía que traía al inicio, al parecer allí estaba guardada, pero lo peor fue cuando tomó el hacha para incendios, la lanzó con sus látigos y cortó cabezas. Ahora los látigos los sacaba por las mangas, supongo que para no romper el traje. También se puso una máscara como la que traía al inicio. Después me miró, su mirada era fría, sin emociones, como si fuera un robot, como si la criatura que conocí hace un mes hubiera desaparecido por completo, dejando al mando a quien él llamaba parásitos. Comenzó a caminar hacia mí y sacó los látigos. Realmente creí que allí mi vida habría terminado, pero por suerte o quizá por obra de alguien superior en quien yo no creía, alcancé a ver un ducto de ventilación al cual me metí al instante. Sus delgados látigos me seguían, por suerte fui más rápido, salí de los ductos y presioné el botón de alerta que estaba en la pared, la alarma sonó y el edificio se comenzó a evacuar, pero yo estaba en el piso más bajo. Sí, estas instalaciones son subterráneas, así que intenté llegar al elevador pero este no servía, y las escaleras estaban derrumbadas, todo se había convertido en un completo caos en muy poco tiempo. Así que entré a una de las salas de vigilancia, vi las cámaras buscando alguna salida, lo único que vi fue muchas personas huyendo del edificio, fuego en las escaleras, cientos de guardias muertos y a Anthony en los conductos de ventilación cerca de mí. Está cada vez más cerca, es mi fin, no me lamento por nada, está enfrente de mí.
Esta carta fue encontrada por unos constructores que limpiaban los escombros de esta antigua fábrica, encima de ella solo había un líquido verde oscuro, se desconoce la ubicación del remitente de esta, ya que no había nada más ahí, ni siquiera un cadáver. Algo extraño es que quien tomó la carta y el líquido del que estaba manchada, se enfermó gravemente y sus ojos se tornaron completamente negros,